En la reunión pasada hablé sobre ser espirituales en medio de batallas emocionales. Hoy vamos a hablar, o vamos a continuar sobre esto, vamos a hablar ser espirituales y emocionales a la vez. Pero hablé sobre esta batalla que se está presentando, se presenta siempre, pero es una batalla que se está presentando en muchas personas, que es la batalla en las emociones. Y la batalla en las emociones es producto de no pasar el alma por la cruz. Si usted busca en la Biblia dónde dice que, al menos tal vez si alguno vio algo que yo no vi, sería muy bueno que me lo corrija, pero ¿dónde habla en la Biblia que las emociones están en el alma? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es decir, bueno, el cuerpo, el espíritu, entendemos, el espíritu lo puso el Señor es donde está la vida, obviamente donde no hay espíritu no hay vida. Pero ¿dónde está el alma y dónde, no es un tema que me voy a meter profundo, pero ¿y dónde dice la Biblia que las emociones están en el alma? Bueno, no dice particularmente la Biblia las emociones están en el alma, aunque el ser humano es un alma viviente, como expresa la Escritura, es un alma. Pero hay muchas referencias en la Biblia que habla, y hoy vamos a leer una de ellas, que habla de la tristeza del alma, mi alma entristecida, lo vamos a ver ahora. Mi alma entristecida, mi alma se afligió, no te turbes, alma mía, dentro de mí. Entonces son muchas expresiones emocionales que hacen referencia al alma. Y es importante entender esto porque ahí es donde se presenta una de las batallas más fuertes. Hablaba en la reunión anterior haciendo un pequeño resumen de que el problema no es ser emocionales, porque de hecho lo somos. El problema es cuando las emociones están por encima de la voluntad de Dios o están por encima del gobierno de la vida espiritual. Y entonces cuando las emociones están por encima de la voluntad de Dios, por lo general la voluntad de Dios siempre tiene un segundo plano. Y entonces es en el alma donde nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer. Es en el alma, en las emociones, según el estado de ánimo, las decisiones que vamos a tomar. Y de eso tenemos muchísimo. Personas que tal vez nunca tendrían que haber dejado algo que tiene que ver con el Señor por la condición de su alma, por la condición de sus emociones. Personas que tal vez nunca tendrían que haber dicho sí, pero dijeron que sí por sus emociones. Que nunca tendrían que haber dicho que no, pero dijeron que no por sus emociones. Y cuando el Señor presenta estas cosas, es tan fuerte, porque el Señor, por ejemplo, cuando hace referencia al sí y al no, lo hace de una forma proposital y espiritual. Él dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ese que tu sí sea sí, que tu no sea no, tiene que ver con una vida espiritual, no tiene que ver con una vida emocional. Porque en la vida emocional, el sí y el no está trastocado por las situaciones que pasan a mi alrededor. Nunca le pasó decir sí y no tenía que decir sí. Nunca le pasó decir no y se arrepintió de haber dicho que no. Es que en ese momento, emocionalmente hablando, nuestras emociones estaban trastocadas. Entonces Jesús dijo estas palabras, y por ahí lo pueden llegar a encontrar en la pantalla. Cuando la Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice de más de eso, o sea, más que de eso, de mal procede. Es decir, no es una buena decisión. Así que cuando hablamos de las batallas que se están presentando, lo que yo debería preguntarme es si es el diablo el que me está batallando o si es mis emociones, mi inmadurez, la que el diablo está aprovechando para dar batalla. Por ejemplo, en algún momento tenemos que graduarnos, en algún momento tenemos que dejar de tener temor al futuro, en algún momento tenemos que graduarnos, esto es como una graduación y tenemos que dejar de estar atados al pasado. En algún momento ciertas batallas emocionales tienen que tener una graduación. Y esa graduación es por el progreso, es como en el colegio. Arranco jardín infante, se espera que llegue a la primaria. Eso es una graduación. No solamente es una graduación por edad, sino que también es una graduación por entendimiento. Entonces yo entro a la primaria y comienzo, en mi época era de primero a séptimo grado, así era mi época, déjenmelo decir mi época porque hoy tengo unos líos bárbaros. Entonces de primero a séptimo grado. Cuando llegabas a sexto grado, ninguno, gracias Marcelo, siempre tan atento por los defectos, gracias. Cuando llegabas a séptimo grado, a sexto grado,
ninguno de los alumnos con una capacidad de entendimiento normal estaba aprendiendo a escribir, no hubiera llegado a sexto grado. Cuando llega a séptimo, supuestamente si tiene todo aprobado, se gradúa. O sea que las graduaciones van poniendo nuevas etapas. Los estoy aburriendo, ¿no? ¿Pero por qué está pensando en otra cosa? ¿O está pensando en esto? Ah, gloria a Dios. No, que me pregunté, no lo estaba acusando. La graduación nos prepara para otra etapa. En el Señor también me tengo que graduar. Y la graduación en el Señor son los procesos. Y los procesos lo que ayudan y colaboran es con la madurez. Y una de las cosas, uno de los efectos de madurar es que somos más espirituales y controlamos las emociones. Entonces esa vida espiritual que nos ayuda a controlar las emociones, lo que hace es graduarnos. Y usted se va a dar cuenta de algo, y esto sin invalidar la operación de las tinieblas y lo que Satanás hace. Porque Satanás trabaja, opera, engaña, la vieja naturaleza engaña, opera, trabaja. Pero ahí se va a dar cuenta que muchas veces nosotros le atribuimos al diablo algo que es una falta de graduación. Es decir, teniendo que estar en la secundaria, estás en la primaria. Teniendo que ser un instrumento útil en la mano del Señor, todavía necesitas que te vayan confirmando y afirmando que Dios te ama, que realmente Dios no te deja a un lado, que realmente Dios te quiere, que realmente sos parte de la iglesia, que nadie... Y esto no es un ataque personal. Esto es la realidad de lo que pasa cuando nosotros no maduramos en la vida espiritual. Al no madurar en la vida espiritual, permanentemente necesitamos una confirmación de algo. La pregunta es, ¿lo necesita qué? ¿Mi espíritu o mi alma? Porque mi espíritu sabe que soy hijo de Dios. Pero las emociones, lo que está trastocado completamente, permanentemente vive en dudas. Así que el efecto de las emociones bajo la influencia de la inmadurez espiritual va a poner la voluntad del Señor en segundo lugar siempre. Para los que anotan, leí Eclesiastés, la reunión anterior, capítulo 7, versículo 29, dice: sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino. Y en base a esta palabra desprendimos dos pensamientos, dos detalles interesantes que presenta Salomón. Número uno, no existe falla en el origen de nuestra creación. Dios nos creó perfectos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cristo vino para recuperar esa perfección. Así que ahora nosotros no somos perfectos por nosotros mismos, sino que somos perfectos en Él. Y Dios nos ve perfecto a nosotros porque ve a su Hijo en nosotros. El que tiene al Señor un espíritu es con Él. ¿Ve? Entonces, al tener al Señor, Dios me puede ver perfecto. El problema de mis debilidades, si yo no maduro en lo espiritual, esas debilidades me van a descalificar porque primero me descalifican en las emociones. Ahora, Dios a mí me ve perfecto porque ve a su Hijo en mí, porque el sacrificio de su Hijo me presenta delante de Él perfecto. Pero ¿cómo puedo yo ser perfecto si anoche estuve viendo pornografía? ¿Cómo puedo ser perfecto si soy egoísta? ¿Cómo puedo ser perfecto si soy mentiroso? ¿Cómo puedo ser perfecto si lastimé a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo puedo ser perfecto? La perfección espiritual radica en el Dios que nos gobierna, no en la perfección humana. Eso no justifica el pecado, ni justifica la mentira, ni justifica el adulterio, ni justifica la fornicación, ni justifica ningún tipo de pecado. Porque escuchen esto, por favor. A medida que vamos madurando, vamos odiando eso. Lo vamos rechazando. O sea, cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor no es la habilitación para pecar, decir, bueno, estamos en la gracia, ahora nos podemos tomar 4 o 5 cervecitas porque tenemos libertad. Vos podés tomar 5, 4, 3, 2, 1 y explotar en cualquier momento. Nosotros podemos tomar lo que querramos tomar, pero en la gracia aprendimos y en la madurez aprendimos
que no todo edifica y que no todo conviene. Así que la evaluación no es un Dios retándome a ver qué hago bien o qué hago mal. La evaluación debe pasar por mí, por mi madurez. ¿Se dan cuenta? Yo debo evaluar qué es lo conveniente y qué no es lo conveniente y en base a eso poder hacer. Y el apóstol Pablo redobla la apuesta, si ustedes después lo leen en Romanos 14, 15, redobla la apuesta y habla de los hermanos débiles en la fe. Y habla que los que somos espirituales no atacamos a los débiles. Por ejemplo, no comemos morcilla delante de un hermano que cree que no se puede comer morcilla. Por causa de mi conciencia yo como morcilla, pero mi hermano todavía no tiene luz en ese asunto. Esto alguno no entenderá porque nació en iglesias como esta que no tiene ese problema, pero ese era un gran dilema años atrás, ¿no? O sea, no tenemos problema con lo que comemos, pero como somos, escuchen, como somos espirituales, nosotros nos sujetamos por amor al hermano, porque como el otro hermano parece espiritual, pero no es espiritual, es más emocional que espiritual, nosotros lo aprendemos a esperar. No es pecado ni el hermano que come morcilla ni el hermano que no come morcilla. Porque algunos por causa de la conciencia festejan Navidad porque son libres y dicen, yo no es que festejo Papá Noel ni el arbolito ni la lucecita, pero me encanta ese día para reunirme con mi familia. Y otros dicen, Navidad no es de Dios porque Dios no nació el 25 de diciembre y eso es una cosa de los romanos y hay pactos con el diablo. Hermano, yo pacto también con el diablo todo el año cuando vivo murmurando. Si yo tengo arranques de navideños, bueno, se está perdiendo el turrón, usted tráigamelo a mí. Se está perdiendo el pan dulce, tráigamelo a mí. Se está perdiendo... Entonces tráigamelas a mí. Porque yo no las he hecho fuera. Las santifico y chao. Si Papá Noel me va a traer algún regalo, tráigamelo a casa también. Oro por él, le predico a Cristo y que vaya con los renos a la parte del Polo Norte. No hay ningún problema. Pero respetamos a quien no. Hasta que haya luz para entender por qué sí y por qué no. Entonces, hay cosas que no corresponden a una vida espiritual, sino que corresponden ¿a qué? A no comprender esta perfección en Cristo Jesús en primera instancia en nuestra alma. Lo segundo que nos muestra Salomón es que somos el resultado de las decisiones que tomamos. ¿Me está escuchando? Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Por eso la Biblia es clara cuando dice, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y lo peor que podemos hacer en madurez es echarle la culpa a otro de la decisión que tomo. No, lo que pasa es que mi esposo, yo te entiendo que te puede influenciar, pero si negás a Dios, si pecás, si esto o lo otro, es una cuestión de convicción, no es una cuestión de tu esposo. Y aunque nosotros nos choque esto, esposo, esposa, hijo, lo que sea, aunque a nosotros nos choque esto, es una decisión personal porque Cristo vino a salvarme a mí antes que mi esposo, mi esposa no me vino a salvar, mi hijo no me vino a salvar. Entonces es una convicción personal. La convicción es una firmeza en las emociones y en el espíritu que sé en quién estoy creyendo y nadie tiene la autoridad para correrme del camino. Yo me corro solo porque quiero, porque me gusta o porque todavía hay algo del pecado que me atrae. Esto va a resolver muchos problemas personales, ¿no? Porque fíjense que la mayoría de los que estamos en este auditorio, séanme sincero o no, cada vez que nosotros hacemos responsable a otro de nuestro retraso espiritual, nos consolamos a nosotros mismos porque ya expusimos por qué no estoy creciendo o avanzando espiritualmente, pero al mismo tiempo, y esto tal vez lo experimentó alguno de ustedes, al mismo tiempo es 100% seguro esto. Su vida de acá a unos años está apagada, está fría, está sin rumbo. La pregunta es, si la culpa la tuvo el otro, ¿por qué yo vivo así? La respuesta es porque aunque el otro colaboró, yo no fui lo suficientemente maduro para creer en el Señor y mantenerme firme como me tengo que mantener firme. Esa es la respuesta. Por supuesto que si yo estoy rodeado de leones que me quieren devorar, voy a tener miedo. Pero si esos leones que me quieren devorar me están no sé qué hace el león, ¿aúlla? Ruge, gracias. Si esos leones, bueno, aúlla un gatito, ¿no?
Oh, no sé quién aúlla. El perro. Bueno, el lobo, listo, ya entendieron. Ruge, claro, hay una canción también, ¿no? Ruge el león. El león ruge. Ahora, si toda esa manada de leones que están rugiendo a mi alrededor dicen, si no negás a Dios, te devoramos, bueno, yo decido. ¿Son los leones o soy yo? Soy yo. Y esto nos ayuda muchísimo en el avance de Dios sobre nuestras vidas. Así que quiero en esta noche hacer una consejería masiva. Tocarlo al que tenés al lado y decirle, vamos a tener en este momento, decirle en los próximos 2 minutos, una consejería masiva. Así como de una, así. A todos. Si nosotros no tenemos en cuenta el estado de nuestras emociones, usaremos excusas para justificar lo que Dios me mandó a hacer y no lo que el hombre me mandó a hacer. Si Dios me manda a hacer algo, tengo a disposición todos los recursos para hacerlo. Que eso no significa que no tenga obstáculos en el camino. Pero si yo creo que Dios me mandó a hacer algo, esos obstáculos también tienen una solución. Si yo miro los obstáculos y digo que por causa de esos obstáculos no puedo, no tengo un problema con Dios, Dios no tiene un problema conmigo, yo no tengo un problema con la gente, yo tengo un problema de madurez. Por consecuencia, voy a terminar renunciando a Dios. Dios le dijo al pueblo, les daré la tierra prometida. ¿Qué había en la tierra prometida? Gigantes. No le dijo que no iba a haber gigantes, le dijo que le iba a dar la tierra prometida. Lo que pasa es que cuando fueron a ver la tierra prometida, uno va con la imaginación de las emociones. No, la tierra es espectacular, pero nosotros pensábamos que estaba vacía, que era todo para nosotros. Y nos encontramos con un montón de gente que son de 3 metros de alto viviendo en ese lugar. A nosotros nos van a destruir. ¿Cómo puede ser que la promesa de Dios tenga estos problemas? Porque las promesas o lo que Dios nos habló no está exento de dificultades. Por eso, si nosotros, escúchenme por favor, si nosotros utilizamos cualquier excusa, ¿me están escuchando? Cualquier excusa para no llevar adelante lo que tenemos que llevar adelante de Dios, déjenme decirle esto, usted es el único responsable. Puede pasar, algo que me ministre por favor, puede pasar momentos difíciles. No es lo mismo para un muchacho que se cría en una familia bien que en un muchacho que no. Siempre hay realidades distintas. No es lo mismo un matrimonio consagrado del Señor que un matrimonio que no. No es lo mismo que uno esté congregando y el otro no. No es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Y las decisiones emocionales son diferentes. Hermanos, pero hay un punto en el cual nosotros tenemos que crecer y reconocer que todo lo que nosotros usamos como excusa nos ha retrasado. Listo. Entonces tengamos como una conversación un poco más de adulto. ¿Qué quiere hacer usted con su vida? Porque su vida no me pertenece a mí. Hay momentos que a la gente le encanta darle su vida a los pastores. Y hay momentos que a la gente, por las propias emociones que le da la vida al pastor, también después se la quita y lo insulta y lo hace a un lado. Porque quien decide por las emociones está buscando un responsable de su propia vida. ¿Y sabe cuál es el trabajo de un verdadero pastor? Hablar lo que Dios está hablando. Se terminó. El trabajo del pastor es consolar hablando verdad. El trabajo del pastor es velar por las almas. El trabajo del pastor es dar dirección para que la gente pueda caminar. El trabajo de la gente que es pastoreada es oír, no olvidar y aplicar con responsabilidad lo que está oyendo. Si yo no hago eso, no importa cómo se llame el pastor. No importa. No importa cuál sea la iglesia. No importa cuál sea, no importa. Usted va a escuchar y parece como que de alguna manera eso entra muy claro porque toca la parte emocional, ¿no? Es decir, no, porque, y hay ciertas medidas de comentarios, no, porque no hay amor, porque esto. Y claro que hay cosas que no tenemos que no estamos de acuerdo.
que la gente no está de acuerdo con un pastor, que el pastor no está de acuerdo con la gente, pero lo que nosotros tenemos que evaluar en primera instancia no es eso, sino si el Señor nos unió en el Espíritu. ¿Lo está escuchando? Si Dios nos unió en el Espíritu a una congregación como esta, lo peor que usted puede hacer es criticarla, porque si Dios lo trajo a esta congregación, usted puede ver un montón de falencias, lógica. Acá adentro hay gente. El que predica es gente. El que toca el teclado no parece, pero es gente. El que está abajo es gente. Las maestras son gente. Donde hay un ser humano hay un factor de error. Por eso hablamos de madurez, porque la madurez lo que hace es limitar, achicar el margen de error, porque cuando más estamos conociendo a Dios, menos margen de error hay. ¿Sí? Podemos pecar por niños, como nuestros hijos se equivocan, nuestros hijos que tienen un añito, va y mete los dedos en el enchufe, no porque quiere quedarse electrocutado, no tiene conciencia de quedarse pegado en la pared. Pero están los padres, salí de ahí, no toques, sacá la mano de ahí. ¿Por qué? Porque el padre tiene conciencia de lo que va a hacer cuando meta los dedos en el enchufe. Ahora, si le estás diciendo a tu hijo de 18, no metas los dedos en el enchufe, ¿por qué, papá? Bueno, ¿me entiendes? Si yo tengo 20 años en el camino y me tienen que estar diciendo que Dios me ama, que la iglesia, si yo no maduro, voy a atacar el lugar donde Dios me hizo parte. Voy a atacar la familia de la fe que Dios me puso, en este caso la que sea, esta o cualquiera, la voy a atacar. ¿Por qué? Porque no entiendo cuál es mi propósito en esa familia. No pasa exactamente lo mismo con los hijos. Cuando los hijos no encuentran un lugar en la casa, se levantan en rebeldía. Dice, no, porque acá no me entiende nadie. El padre le dice, pero yo trabajo todo el día. La madre le dice, pero yo te cambié los pañales. Dice, no, pero acá ustedes no me entienden lo que a mí me pasa. Y se termina yendo. Y al tiempo terminan volviendo. ¿Por qué? Porque no hay lugar como la casa. Entonces no hay ganancia en atacar el lugar que Dios te puso como testimonio en el Espíritu. Yo puedo hablar de una debilidad, pero no tengo que dejar que las emociones me lleven a atacar, porque si no ahí está la hipocresía de la mayoría de los seres humanos. No te bancás a tu papá, pero cuando se muere lo llorás al lado del cajón. No te bancás el trabajo, pero cuando lo perdés lo llorás. No. Las graduaciones es por ocupar el tiempo como corresponde en el momento en el que estoy. Hoy vamos a encontrar personas diciendo muchas cosas. No, pues Dios, yo creo que Dios moviliza gente de iglesia en iglesia, pero no porque quieren pasear de iglesia en iglesia. Algunos sí, sino que Dios los moviliza de iglesia en iglesia porque si yo me hubiera quedado en el lugar que recibía el Señor en mi corazón, estaría muerto, encerrado, sin salir a la calle. Así yo comencé en el camino del Señor los primeros 7 años de mi vida, encerrado en un cuarto. Yo pensé que eso era Dios. Dios me sacó de ahí. Después que me sacó de ahí me llevó a un lugar. Y Dios me sacó de ahí para traerme a donde estoy hoy. O sea, fueron estaciones de proceso en mi corazón. Pero cuando yo tengo testimonio en mi espíritu, que el lugar en el que estoy es el lugar en el que Dios me puso, entonces las emociones no tienen opinión. Porque en toda familia hay algo. ¿Sí o no? Recuerdo que cuando conocimos a nuestro apóstol, el apóstol nos dijo algo a nosotros. Me dijo, ustedes si me aceptan a mí, tienen que aceptar todo lo que viene atrás. ¿Y qué es lo que viene atrás? Familia, hermanos. Porque usted no puede aceptarme a mí y rechazar a mi esposa. Usted lo puede hacer. Pero, ¿sabe? En el momento que tenga que decidir, voy a decidir por mi esposa. Usted no puede aceptarme a mí y rechazar a mis hijas. Porque en el momento que yo tenga que decidir, voy a tener que decidir por mis hijas. Aunque hay personas que no son familia de sangre que terminan siendo hasta más fieles que la propia familia de sangre. Pero no importa. En Dios todo es nuevo. Y la forma de pensar es nueva. Y la forma de pensar debe ser espiritual. Por eso dice la Biblia, renueven el espíritu de la mente. Por las emociones, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Pues yo estoy medio mal, entonces no sé si. Por las emociones,
se terminan armando amistades dentro del ámbito de la iglesia que después redundan en pecado. Y esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Cómo puede ser que te conozcas en la iglesia y en la iglesia tal vez ni te juntabas y ahora fuera de la iglesia vivís juntos? Los une, se conocen en un ámbito espiritual y después los une el pecado que los gobierna. Y yo lo que veo ahí es que la iglesia siempre termina favoreciendo aún a los que la niegan. Aún a los que dicen, no, yo no voy más a ese lugar. Sí, pero la gente que te quedó de amistad es de ese lugar. Y tal vez el que te dio el trabajo es de ese lugar. Y tal vez el que te está ayudando es de ese lugar. O sea que todo nació ahí para que no nos olvidemos nosotros que fue en el Señor donde nosotros hicimos esas amistades. Pero las emociones trastocan todo, porque si las emociones no pasan el proceso de madurez y el Espíritu gobierna nuestras emociones, nosotros rápidamente empezamos. La costumbre que tenemos del mundo la traemos al ámbito espiritual, porque está en nosotros. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es tan importante que no te pueden descalificar las emociones. ¿Puedo hablar con libertad de esto sin que nadie se sienta acusado? Yo he visto gente entrar aquí que Dios ha trabajado con ellos de una manera impresionante. No yo como pastor, yo no hice nada en la persona. La palabra, el ambiente, no sé, lo que fuera, el Espíritu Santo, y después las vi retroceder en cosas que son increíbles. Porque uno dice, ¿qué te faltó ver? No te faltó ver nada, te faltó entender. Hay que entender esto. Y hay que saber pensar. Yo creo que como pastor debo ser uno de los pastores con más fallas. En serio le digo. Por eso usted me escuchó reconocer y pedir perdón a los pastores y a las congregaciones que estaban presentes en la reunión de las Iglesias Unidas. Porque no era una falsa humildad. Era un punto de partida. Porque el punto de partida, cuando uno reconoce que cometió un error, es el perdón. Cuando uno reconoce que cometió algo malo, es el perdón. El perdón lo que hace es no justificar nada, sino humillarse delante de la persona que tiene que pedir perdón. Y si la otra persona decide perdonarlo o no, es un tema de la otra persona, pero lo único que puede dejarnos a nosotros en la vida avanzar es el perdón. Entonces yo comencé pidiendo perdón porque necesito ver a mi ciudad transformada, y no es con nosotros, es todos. Ahora, cuando las emociones están a flor de piel, entonces nosotros no podemos, no logramos identificar cuánto el Señor quiere avanzar en nosotros si retrocedemos. No, pastor, le quiero contar que a mí me encanta la iglesia, pero cuando yo escucho esas canciones con la guitarra muy fuerte, a mí me gustan los himnos de antes. Está bien que te gusten los himnos de antes, solo que no nos reunimos por gustos. Y por supuesto que podemos mejorar algo, pero no nos reunimos por gusto. Ay, lo que pasa es que yo cuando congregaba, me acuerdo que nos arrodillábamos a orar y era precioso. Y está bien, es una hermosa práctica, aunque muchos de nosotros tenemos que reconocer que cuando pasamos por esa práctica, también cuando nos arrodillábamos a orar una hora antes del culto, nos dormíamos, no sabíamos qué orar. Pero la postura está perfecto, es una muy buena práctica cuando está bien aplicada. Pero nosotros los gustos no movilizan a Dios. ¿No me está escuchando ahora? Los gustos no movilizan a Dios. Es la vida del Espíritu la que nos moviliza a nosotros. Es decir que hay algo que quiero presentar en esta noche y es lo siguiente. ¿En qué etapa de tu vida estás? Y voy a reformular la pregunta. ¿Cuánto el Espíritu está gobernando tus decisiones? ¿Cuánto de lo que decís, Dios me dijo que tengo que hacer esto? Hermano, cuando Dios dice que hay que hacer algo, nunca jamás hay que desdecirse. Si no, Dios no dijo. Dios no dice, vamos a salir a la calle. Y después decimos, no vamos a salir a la calle porque Dios me dijo que no salgamos, porque hay mucha gente en la esquina robando. Ajá.
Y Dios que sabe todas las cosas, ¿por qué no me dijo que había gente en la esquina robando una semana antes que me lo tiene que decir un día antes? Dios puede revertir algo, pero Dios cuando realmente habla, lo que habla lo establece. Pero ¿no será que tenemos personas en las emociones diciendo Dios me dijo cuando Dios no dijo? Y teniendo posturas espirituales como que Dios les dijo, pero Dios no le dijo. Y si uno es espiritual y le pregunta, ¿Dios te dijo? Sí, Dios me dijo. ¿Y cómo te lo dijo? Yo recuerdo cuando a mí me dijeron, de parte del Señor, entre comillas, que yo me tenía que quedar soltero. Esa fue la pregunta que me hizo quien fue mi pastor que me sacó de esa casa que estuve encerrado tantos años. En un día de oración, en esa casa encerrado durante muchos años, la mujer que manipuló mi vida tantos años me dijo, Dios te dice que te vas a quedar soltero. Dios te dice que te vas a quedar soltero. Obviamente que lo creí, porque para mí lo que hablaba esa persona como líder espiritual era la voz de Dios. Lo creí. Pero no solo que lo creí, sino que lo asimilé como que Dios me lo hubiera hablado a mí. Porque para mí, Dios me lo había hablado a mí, por medio de la boca de otro. Pero, ¿me escucha? ¿Me escucha? Porque así vamos creyendo mentiras que después las transformamos en que Dios me dijo. No, es que Dios me dijo. Entonces, claro, yo me tengo que quedar soltero. Dios me dijo, me tengo que quedar soltero. No, me lo dijo esta mujer en nombre de Dios. Dios no me lo dijo a mí. Dios me dijo todo lo contrario. Una noche en una visión Dios me mostró mi casamiento. Pero, ok, cuando yo conocí a quien fue mi pastor, nos fuimos a comer la primera vez, fue la primera vez que yo comí por primera vez ravioles de calabaza. Se los recomiendo si no los comió. Me senté a comer ahí y él me dijo esto. ¿Por qué no te casas? Porque Dios me dijo que no me tengo que casar. ¿Cómo te lo dijo? Así me preguntó. ¿Cómo te lo dijo? Bueno, Dios me lo dijo. En oración. Dios me lo dijo. O sea, lo que yo le estaba diciendo era la verdad. Porque yo lo creí que Dios me lo dijo. ¿Sí? Dios me lo dijo. En oración me lo dijo. A ver, te voy a preguntar otra vez, me dijo. ¿Te lo dijo Dios o te lo dijo esta mujer? Bueno, me lo dijo esta mujer. Pero Dios habló por esta mujer. Bueno, entonces él me dijo así, le faltó un poquito de táctica y tacto para que no lo rechace tanto la primera vez. Pero él me dijo así, perfecto, yo te voy a casar. Y yo dije, no, vos no me vas a casar, porque a mí Dios me dijo, no, Dios no me lo dijo. Mi familia es el resultado de lo que Dios no me dijo por medio de esta mujer. Dios me dijo que te tenés que quedar en esta iglesia. ¿Te lo dijo Dios? ¿O te lo está diciendo el pastor de esa iglesia que quiere que no te vayas porque tenés un buen diezmo? ¿O porque barrés todo el auditorio? ¿O porque abrís la puerta? ¿Te lo dijo Dios? Cuando Dios nos dice algo por medio de una persona, nosotros tenemos que orar para ver si hay testimonio de Dios en nuestro espíritu, que es Dios el que está hablando. Porque cuando Dios dice, Dios nos desdice. Pero las emociones sí. Y las emociones acomodan a Dios. Bueno, yo digo, es más fácil decir, hermanos, le quiero pedir disculpas. Yo estaba convencido que Dios me dijo que después de la reunión teníamos que hacer una adoración pública. Y la verdad, le erramos. Le erré. Y lo hice. Eso es más creíble que decir, hermanos, ¿vieron que íbamos a ir? ¿Saben por qué llueve? Porque Dios me dijo que nos teníamos que quedar. No, está lloviendo, no podemos ir. Me miran con una cara como diciendo, ¿cuántos conflictos tuvo usted, pastor? No. ¿Usted no los tiene estos conflictos? Gloria a Dios. Esto nos asegura esto asegura poner un límite a nuestras emociones. Hey, debemos aprender a ponerle un límite a nuestras emociones. Escuche, por favor. Un límite. No es pecado ser emocional, sí, porque lo somos, sino el lugar que corresponde. ¿Esta tristeza de dónde viene? ¿Nunca se lo preguntó? ¿De dónde viene esta tristeza? ¿Por qué estoy triste? Y entonces nosotros empezamos, bueno, algunos, gracias a Dios, identifican por qué están tristes. Y entonces la pregunta es, si identificaste y sabés que estás triste por eso, ¿por qué no orás por eso? Porque la tristeza ya ganó tu corazón. Porque tu mente la asimiló. Pero si usted se pone a preguntar, se pregunta a sí mismo, se va a dar cuenta
que la mayoría de esas tristezas no son lo suficientemente fuertes comparada con lo que Dios le habló y lo que Dios hizo con su vida. Pero su mente ya asimiló que esto es así. Yo creo que Dios está haciendo algo precioso esta noche. Todos pasamos por temores, todos pasamos por incertidumbres, todos pasamos, porque es el proceso. Pero las emociones tienen que estar controladas por una vida del Espíritu. Tenemos que aprender a esto, por favor, para los que anotan. Ser presionados por una emoción. La diferencia entre ser presionados por una emoción y ser gobernados por ella. Hay momentos que son así. En este preciso momento, mientras estoy predicando, hay una presión en mis emociones, en una parte particular que no le puedo contar, que está pasando una presión, que está pasando una batalla. Estoy pasando una batalla. Creo que no hay día que no pase batalla. Creo que son todos los días. De verdad se lo digo. Porque cuando usted dice, listo, hoy me tomo el lunes, apago el teléfono, llega una paloma mensajera. Pero el mensaje llega. O sea, todo el tiempo estamos en una batalla. Ahora, ¿cómo logramos descanso en medio de esa batalla? Cuando las emociones se han puesto en el lugar. No, ¿y si pierdo mi familia, qué será de mí? ¿La perdiste? Todavía no, pero parece que sí. Todavía hay esperanza para luchar. No, ¿y si pierdo? ¿Y si me apago? ¿Y si vuelvo a pecar con lo mismo? ¿Te sentís perdonado por Dios por el pecado que cometiste? Sí. Listo, no hay. Está todo nuevo. Dios no perdona como perdona el hombre. Viste que esto se ve mucho en los matrimonios, ¿no? ¿Me perdonás? Sí, te perdono. La próxima discusión es porque lo que me hiciste la otra vez no me habías perdonado. Dios no hace. Dios dice que los pecados nuestros los pone detrás de su espalda. No los recuerda, no los ve. Los limpió por medio de Cristo. ¿Me habilita para pecar? No, me da esperanza. ¿Y esperanza en qué? En que las emociones no me digan, no levanté la mano porque sos un caradura, porque vos pecaste, porque vos hiciste. No, levanto mi mano y adoro al Señor, porque yo lo hice, pero mi arrepentimiento es genuino. Y cada vez que soy tentado a eso, presento batalla y no vuelvo atrás, porque sé que el Señor ya venció en mí esa tentación. La tentación no es el problema. La tentación no es el problema. La consumación de la tentación es el problema. Entonces, una cosa es ser presionado por una emoción y otra es ser gobernado por ella. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Puede ser algo que...? Escuche esto, por favor. Porque son las emociones que nos presionan y dicen, no te va a alcanzar. Y Dios dice, da. Y si no puedo, no puedo. Dios dice, da. Es su voz. No vas a llegar con el físico. Y Dios dice, anda, orá, júntate a orar. Es que no me voy a poder levantar a la mañana. Anda. El diablo nunca te va a mandar esas cosas. Mire, el diablo nunca te va a mandar a ser generoso. El diablo nunca te va a mandar a que te juntes con los hermanos. El diablo nunca te va a mandar a que te comprometas con Dios. Nunca lo va a hacer. Ni siquiera el ser humano, por su propia naturaleza, cuando aparece una frase así adentro, nunca es tu idea. Nunca es la idea del diablo. Es Dios hablando. Porque ese paso de obediencia produce que se abran puertas para que tu mente se libere de muchas cosas. ¿Usted cree que usted por sí mismo y por propia voluntad, y yo también, podemos decir, esta noche voy a ir a orar? No. Y el diablo mucho menos va a promover ese tiempo de oración. No, esta noche voy a congregar. Jamás el diablo promueve esas cosas, y mucho menos el ser humano. Pero cuando aparece ese pensamiento, alguno dice, yo quiero que Dios me hable. Te habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el hablar tiene que ser que escuchar una voz audible con un rayo fuerte. Y Dios dice, esto, obedecé en esto. ¿Me están escuchando? Obedecé en esto, cumplí esto. Entonces, eso apertura, abre el camino para todo lo otro. Lo que usted ve en gente que cree que es espiritual, muchos de ellos lo son y otros no. Pero los que usted ve que realmente son hombres y mujeres espirituales pasaron por esto, aprendieron a obedecer cuando Dios les pidió.
y no se dejaron llevar por lo que estaba pasando a su alrededor. Y supieron levantarse en el nombre del Señor, supieron levantarse de las diferentes dificultades que se les presentó. No son extraordinarios, son hombres de fe, mujeres de fe. No es por el esfuerzo de ellos, es por la capacidad de obediencia. No es porque, claro, no, y esta mujer qué valiente que es, 4 hijos solo, congregando. Por supuesto que es admirable lo que hace, pero no es ella, es la fe que la gobierna. Nosotros por fuerza no podemos. Nosotros por fuerza no podemos. Una de las cosas más difíciles que le toca a una mujer que tuvo que criar a sus hijos solos o que pasó por algo traumático o un hombre que pasó por algo traumático es bajar las defensas de orgullo cuando Dios quiere gobernar tu vida. Porque aprendimos en esta vida a defendernos solos. Y entonces cuando empieza a congregar una mujer con un hijo, 2 hijos, después de haber pasado algo traumático con su pareja o en su vida, tratando de ganar un poco de dinero porque no puede mantener, y llega a una iglesia, lo primero que esa mujer vive es, no, espera, yo me puedo sostener por mí misma, yo me puedo valer por mí misma, yo me puedo defender por sí sola, y cada reunión que hace el Señor, toca eso, y cada vez se siente más vulnerable y tiene miedo a ser vulnerable porque, claro, cuando fue vulnerable la traicionaron. Hombres también. No, yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo no sostengo a mi familia no se sostiene. Un hombre verdaderamente le tiene que dar de comer a la familia. Entonces Dios, ¿qué hace? Toca. Golpea ese orgullo, no porque no quiere que hagas tal o cual cosa, sino porque quiere que aprendamos a depender de Él. Y eso tiene que ver con nuestras emociones también. Dios hace la obra completa. Por eso nosotros no podemos tirar libremente, prepárese, porque Dios le va a abrir los cielos. Número 1, los cielos ya están abiertos. Pero esa frase no es para todos, porque esa frase en un corazón orgulloso enaltece el orgullo. En un corazón que no perdona, enaltece la falta de perdón. En un corazón que es egoísta, enaltece el egoísmo. Y es cierto que Dios bendice y tiene cosas impresionantes para nosotros. Y yo lo creo. Bueno, no lo cree nadie. Todo lo que usted no cree, yo lo agarro. Yo lo creo, que Dios abre puertas increíbles, que Dios libera cosas impresionantes. Porque si usted cree que todo lo que Dios es todo lo que usted está viviendo, entonces estamos limitando a Dios. Pero cuando yo escucho palabras como esa, lo primero que tengo que hacer es examinar en mi corazón. Porque sé que si Dios hace eso con un corazón con falta de perdón, en 20 años voy a tener la cuenta de mi banco a reventar, pero un corazón vacío dañando a la gente. Y la verdad, el verdadero evangelio es una prosperidad integral. La vida en Cristo es una prosperidad integral. No es dejemos, hermano, no importa si usted camina bajo la lluvia. No se preocupe si nunca tiene un auto. Que tengas el mejor no significa que te haga mejor. Dios no solo trabaja con poder mejorar nuestra calidad de vida y que nosotros podamos creer que Él la puede mejorar, sino que Él trabaja con nuestra naturaleza. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si hay una nueva naturaleza, habrá una manifestación diferente de Dios en esa nueva naturaleza. Y a mí ya no me van a llamar la atención las cosas como me llamaban antes. Algunos perdieron la voz de Dios por las cosas. Algunos perdieron la voz de Dios. Yo sé que lo estoy aburriendo, pero no importa. No es una palabra para aplaudir. Ni siquiera un aplauso hizo para que pueda tomar agua, no importa. Algunos perdieron la voz de Dios, perdieron la posición en el Señor, perdieron la posición en los lugares celestiales en el sentido de estaban bien posicionados, pero las emociones, las presiones de las emociones lo gobernaron y lo sacaron de la voluntad de Dios. Juan capítulo 12, versículo 27. Mírenlo en la pantalla porque me parece muy interesante esta palabra en esta versión. Dice, siento en este momento. Bueno, tiene una expresión de admiración, ¿no? No se leería así. Sería, siento en este momento una angustia terrible. Así sería con los signos de admiración. ¿Y qué voy a decir? Pregunta. Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces se oyó una voz del cielo que decía, yo lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente estaba allí escuchando, decía que había sido un trueno, quiere decir que la gente lo escuchó. Pero algunos afirmaban, un ángel le ha hablado. Y miren las expresiones últimas de Jesús. Jesús les dijo, no fue por mí, por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Wow. Esta palabra es impresionante. Número uno, porque Jesús tenía una angustia terrible. Así que cuando usted está pasando por una angustia terrible, la obra del diablo es encerrarlo solo, porque lo primero que usted dice es, nadie me entiende. Y lo que yo entiendo es que lo que no entendemos es que él pasó por lo mismo. La expresión es muy fuerte. Angustia terrible. ¿Sabe lo que dice otras versiones? Otras versiones dicen tristeza de muerte. Es decir, una tristeza que si se libera en mí completamente termino muriendo solo por tristeza. ¿Vieron esos ejemplos de esas parejas que están casadas 80 años y se muere uno, 2 días se muere el otro? ¿Y cuál es el comentario de los que estamos afuera? Se murió de tristeza. ¿Por qué se murió de tristeza? Porque estaba separado de la persona que amó toda su vida. El Señor estaba en una angustia terrible, en una tristeza de muerte, porque sabía que iba a haber una separación de su Padre y Él nunca se había separado del Padre. Padre, ¿por qué te alejas de mí? Padre, ¿por qué no me escuchas? Padre, dando la vida por nosotros. Para Él una experiencia traumática fue estar separado del Padre. Para nosotros una experiencia traumática es cuando no se resuelve algo o cuando tenemos una enfermedad. Ese es el nivel de madurez diferente de alguien que conoce al Padre y de alguien que no. De alguien que solo es creyente y que es una buena persona y que moralmente cambió y que está mejor y que no digo que hace cosas malas, pero como no logró ver al Padre, no se sabe hijo. Entonces puede vivir separado del Padre y no le genera angustia. Puede vivir separado de la voluntad del Padre y no le genera dolor, ni tristeza, ni lágrima, ni llanto. Pero él tenía una angustia terrible porque sabía que los próximos días no eran los látigos lo que lo preocupaban, ni tampoco era la corona de espinas, ni siquiera la lanza, ni siquiera esto, ni siquiera lo otro. Era que se iba a separar por un momento del Padre porque cargaba la maldición del pecado de todos nosotros para darnos vida. Las emociones nunca te permiten ver lo doloroso que es vivir separado del Padre, porque las emociones te mantienen atado en lo doloroso que es vivir en este mundo sin tener lo que estoy necesitando. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por estar separado de la voluntad de Dios? Pero que lloraste de la misma manera que lloraste cuando tuviste que pasar una situación traumática en tus emociones. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en tu casa y dijiste, Señor, porque es una cosa, es pendular esto, ¿no? Nos vamos al pecado. Señor, yo no merezco nada, no quiero nada. Si no merece nada, usted no estaría aquí, ni yo tampoco. Y no estamos hablando de merecimiento por obras de los hombres, estamos hablando de merecimiento por la cruz. Y por la cruz hay acuerdo, y el acuerdo es, ok, te perdono todo esto. ¿Se acuerda Jesús con la mujer? Vete, tus pecados te son... Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Mujer, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. O sea, salí de delante de mí y comienza a tener una vida libre de pecado que te carga la culpa, que te carga la conciencia, que te lleva y te arrastra a la muerte. Cuando Jesús está atravesando esta angustia de muerte, su angustia de muerte fue porque estaba separado de Dios. Se iba a separar por un momento de Dios. A mí me conmueve eso. Realmente muy pocos cristianos vi llorar por estar separado de la voluntad de Dios, tanto como un cristiano cuando pierde su trabajo. Wow. Claro que vale la pena congregar un miércoles. Sí. Vale la pena estar en un ambiente como este un miércoles, a pesar de trabajar todo el día y estar cansado. Y vale la pena no negociar si vengo un miércoles, si vengo un sábado, siempre que pueda venir estoy, porque entiendo que Dios está hablando en mi vida.
y me está dando el entendimiento en medio del ambiente de la familia de fe, porque no es lo mismo una transmisión excepto que esté pasando por una situación que no pueda venir. En medio del ambiente de la familia de fe para reconocer dónde estoy parado. Nos tiene que doler sentirnos separados de Dios. Pero no por lo que Dios hizo, con lo que Dios me ayudó. Me acuerdo que tenía asma y Dios me sanó. Por lo que hizo en la cruz. Ahora mire este tipo de tristeza terrible, esta angustia que Jesús tenía. ¿Cómo hace Jesús para controlar esto? Es impresionante. ¿Me escucha? Pensando. Por favor, creo que le puedo dar respuesta a alguna persona aquí. Haciéndose una pregunta en forma de pensamiento. Él dice, póngame el versículo, por favor, gracias. Siento en este momento una angustia terrible, ahora. Me está abrumando una tristeza de muerte en el alma. Pero mire la pregunta, ¿y qué voy a decir? Y fíjese la respuesta, diré, Padre, líbrame de esta angustia. ¿Ve la conversación? Pero si yo vine para esto. Esa conversación de Jesús la está teniendo con sus emociones. Esa es la conversación que nosotros deberíamos tener todos los días. No, porque siento que se viene todo abajo. Pero en esta angustia que estoy teniendo, ¿qué voy a decir? Señor, ¿te olvidaste de mí? Si cuando miro esa cruz, me doy cuenta que este pacto es eterno. Él dice, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta angustia. ¿Sabe lo que es lo más fuerte de todo esto? Que si él decía, Padre, libérame de esta angustia, él sabía que el Padre tenía el poder para liberarlo. Pero él sabía que había venido para algo. Hoy hablaba esto con los pastores. ¿Me escuchan, por favor? Hoy hablaba esto con los pastores. ¿Me puede dar su atención en los próximos minutos? ¿Me puede dar su atención, por favor? Si yo no reconozco para qué me llamó el Señor, por favor, escúchenme. Si yo no reconozco para qué me llamó el Señor, mis emociones me van a llevar de acá para allá. Y Jesús está respondiendo con el llamado. ¿Yo le puedo decir a Dios, líbrame de esto? Si yo vine para esto. ¿Qué es lo que me libra a mí de la preocupación que tengo? ¿Me escucha? ¿Qué es lo que me libra a mí de la preocupación que yo tengo? Saber para qué vine. Si yo vine y Dios me llamó para predicar la palabra, para administrar una congregación, para hacer esto. Cuando se presentan todos los conflictos que se presentan en la congregación, cuando se presentan conflictos producto de lo que Dios me llamó a hacer, ¿qué voy a decir? Padre, no quiero esto, si yo vine para esto. O sea que cuando al médico se le complica la operación, ¿qué le va a decir a Dios? Por favor, líbrame de esto. Su propio profesionalismo, su propia capacidad, lo que estudió, donde él se fundamenta. Si el médico, como muchos hay, es creyente y puede y sabe y tiene fe y va a orar, en medio de esa operación complicada va a decir, Padre, tú creaste el cuerpo humano, dame la sabiduría para esta operación, necesito sacar este paciente, necesito operarlo con éxito. Porque quien verdaderamente es de Dios y sabe para qué Dios lo llamó, no se escapa por las presiones del alma. No se escapa porque las cosas se pusieron difíciles. Oh, es que me siento muy solo, me siento muy solo. Tengo la autoridad para hablar de esto porque le habla a una persona que tuvo 5 intentos de suicidio por ese espíritu de soledad. Me siento muy solo, me siento muy solo. La pregunta es, ¿sabe usted para qué Dios lo llamó? Porque si usted no sabe para qué Dios lo llamó, esa es la oración que tiene que empezar a hacer esta noche. Porque para lo que Dios lo llamó, ese llamado es lo que lo mantendrá de pie en medio de todas las tormentas. Ese es el llamado.
No es esa pelea emocional con la familia. Si ustedes ninguno va a la iglesia, no hay ningún problema, yo voy. No, porque después no dura 2 meses esa actitud. Es entender que Dios me llamó para cumplir un propósito y que ese propósito se va a cumplir. O sea, lo que el Señor nos revela es cómo controlar las emociones. Esa pregunta no es tan solo una pregunta, es una pregunta en forma de reflexión, enseñándonos que los hijos de Dios, escuche por favor, fuimos capacitados por Dios para reflexionar y mantener la obediencia en medio de la presión a pesar de las emociones que golpean. ¡Ey! ¿Por qué vemos hermanos hermosos retroceder? Porque los gobernó la emoción. ¿Por qué lo vimos en los primeros meses o los primeros años haciendo cosas impresionantes? Porque en un momento determinado los gobernó el espíritu, pero después los gobernó la emoción. Por eso la palabra dice: tengo algo contra ti, has perdido el primer amor. Ese primer amor era el amor espiritual que te llevaba a hacer cosas que otros no hacen, que te llevaban a hablar cosas que otros no hablan. Pero cuando ese primer amor se negoció, te quedó la iglesia, te quedó la prédica, te quedó la canción, te quedó la oración, te quedó la obediencia en ciertas cosas, pero no te quedó Dios. Porque perdimos la perspectiva. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Cuando el lugar más alto pierde la perspectiva, ¿para qué lo llamó el Señor? Es normal que la gente no quiera congregar. Cuando cantamos para rellenar los horarios de un culto, es normal que la gente no quiera venir a escuchar la canción. Porque perdimos la perspectiva. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y ese llamado hace que le dé sentido a mi oración. Hace que le dé sentido levantarme en la mañana a orar. Hace que le dé sentido poder orar a la noche. Si yo no tengo conciencia del llamado, no hay problema entre cambiar algo que Dios me pide y una serie de televisión. Yo puedo mirar 2 horas una serie y bostezar durante 15 minutos, los 15 minutos leyendo 4 versículos de la Biblia. Porque cuando no entiendo ni comprendo para qué Dios me llamó, no tiene sentido nada de lo que hago, no tiene sentido lo que predico, no tiene sentido lo que hago, no tiene sentido lo que ofrendo, no tiene sentido un viaje que hagan, no. ¿Por qué? Por eso es tan impresionante. Por favor, levánteme sus manos un segundo, quiero que recibas esto. Por eso la pregunta de Jesús es: ¿qué diré? Padre, líbrame de esta angustia. No, para esto vine, tengo que pasar esta angustia. Usted sabe que en el mundo tendrá aflicción, Él lo sabe, Él se lo dijo, Él nos lo dijo antes. Vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por divorcios, tal vez por una mala administración en el matrimonio, vamos a pasar por rebeldía de hijos, tal vez por nuestros propios hijos, tal vez porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Vamos a pasar por cosas angustiosas. Hermano, estar en Dios no es un salvavidas para poder sobrevivir en este mar terrible de maldad que pareciera que nos va a ahogar en cualquier momento. Estar en Dios es estar con la persona más extraordinaria que pudo haber existido jamás. Es estar por encima de la aflicción. El mensaje es contrario a la mente. Anda a la iglesia que te va a hacer bien. No te va a hacer bien ir a la iglesia, porque ir a la iglesia, a una verdadera iglesia, va a ser una invitación a matar tu voluntad. Va a ser una invitación a crucificar tu yo. Va a ser una invitación a crucificar tus deseos, va a ser una invitación a crucificar tus pensamientos, tus criterios, tus gustos, y a nadie le gusta eso. Nosotros queremos una respuesta rápida, pero Él dice, Él nos da un ejemplo. La gente dice: yo quisiera ser como Jesús. Si queremos ser como Jesús, que yo no quiero ser como Jesús, yo ya tengo a Cristo en mí, yo ya soy como Él. Porque 1 de Juan, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 17, dice lo siguiente: así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Yo no quiero ser como Jesús, el que caminó por la tierra. Yo quiero ser lo que Él es hoy. Yo soy lo que Él es hoy porque está en mí. Entonces no puedo esquivar las presiones de este llamado. ¿Me está escuchando? No puedo esquivar las presiones de este llamado. No, el resultado de muchas cosas son nuestra decisión, pero Dios lo sabe. Decidimos mal, pero Él sabe cómo encaminar el camino. Es el único que tiene el poder para enderezar los caminos torcidos. Es el único que tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Es el único que tiene el poder para recuperar el alma de la gente y ponerla en el lugar que corresponde. Es el único que tiene el poder para esas cosas.
Haceme lo que estabas haciendo antes, por favor. Sus emociones. ¿Sabe a qué lo dirigían a Jesús? A renunciar. A renunciar. Si estás pasando presiones, no renuncies. Comentá para que podamos orar. Porque las presiones no son lo suficientemente fuertes para que renuncies. Dejemos de poner detrás de la palabra hipocresía la excusa de que nos gusta el pecado. No soy hipócrita, no soy hipócrita. Yo no voy a ir a la iglesia, no soy hipócrita. Deje de usar la palabra hipocresía. Usted se está justificando y yo también me estoy justificando a mí mismo, pero el que justifica es Dios, dice la Escritura. Yo no, por más que ponga cara de lástima y diga no soy hipócrita, lo estoy terminando siendo, porque hay algo que es más importante que este auditorio, que es el llamado de Dios sobre tu vida. Así que acá, en tu casa encerrado o en la luna, si no estamos cumpliendo con el llamado de Dios, literalmente la hipocresía está igual. Estamos actuando, pero dice, pero no, pero usted está equivocado. Yo no voy a ir a mostrar algo a la iglesia que no soy. Sí, pero ¿sabe una cosa? Usted está llamado por Dios. Así que por más que en la casa lo conozcan como lo conozcan, también es un problema porque usted está llamado por Dios. Así que por más que los vecinos lo conozcan como lo conozcan, también es un problema, porque por ahí también los vecinos te conocen como el que pone los palmeras todos los fines de semana. Y en la iglesia no sabemos nada de eso, pero justo cayó un hermano un fin de semana a tu casa y te vio escuchando los palmeras, tomando cerveza, y vos decís, wow, este es el hermano que trabaja en la iglesia. No, está bien, por ahí lo descubrió un hermano, pero el punto no es ese. El punto no es cómo te conocen los vecinos ni cómo te ven los hermanos de la iglesia. El punto es que alguien te llamó. Entonces la hipocresía, porque hay gente que es impresionante charlando, pero yo no sé si los que lo hablan o los que lo escuchan son peores. Porque hay gente que tiene un poder de seducción con sus palabras. No, porque la verdad que hay mucha hipocresía ahí adentro. El que habla es un hipócrita. Porque si verdaderamente es espiritual no habla, ora. Dice, pero yo no voy a estar contando nada, pero Dios va a sacar a luz. Y esa frase que siembra sospecha hace que la otra persona pase 4 años perdiendo el tiempo sin desarrollar su vida espiritual porque alguien le dijo, ya va a ver que explota todo. Hermano, el testimonio lo da el Espíritu. Y si somos espirituales, ¿me escucha? Si somos espirituales, ¿por qué no oramos? Yo no quería llegar a esa iglesia porque me dijeron que ahí, que usted no es de Dios. Yo tuve gente que me habló así. A mí me dijeron, yo no quería venir acá porque me dijeron que usted no es de Dios. La pregunta es, si sos espiritual, ¿por qué no orás? Yo siento que todo el mundo en la iglesia está hablando de mí. ¿Por qué no orás? Espíritu Santo, ¿todo el mundo está hablando de mí? El tema es que si te llega a hablar, va a ser terrible porque dice, nadie te conoce. Agradecé que yo te conozco. Y entonces pasás de ser el centro a no estar en la boca de nadie. Pero las emociones te hacen creer que estás en la boca de todo el mundo. ¿Cómo me saludó el pastor? ¿Por qué me saludó? Le habrán contado. ¿Qué? Le habrán contado lo que hice. Y así vive la gente atada, no disfrutando la vida del Evangelio. Hablando palabras que no viven, escuchando personas que no deberían escuchar, abrazando pensamientos que no deberían abrazar. ¿Se quiere poner de pie, por favor? Lo noto así como que si le sigo predicando de esta manera se va a ir en cualquier momento. Póngase de pie, déjeme entrar en el final. Pasa, por favor. Por favor, toque a la persona que tiene al lado y dígale esto. No te descalifiques. Bueno, le voy a dar otra oportunidad. Dígale, no te descalifiques. Porque Dios no te descalificó. Dios no me descalificó, pero yo necesito rendir cuentas delante de Dios. ¿Me está escuchando? Por favor, muchachos. Yo tengo que aprender a rendir cuentas a Dios. Hermano, cuando yo no tengo la voz de Dios, tengo inventos.
tengo cosas que me parecen, hablo de lo que me parece, hablo de lo que creo me parece escuchar, haber visto por ahí, hablo de lo que me parece que Dios habló, entonces no hay una precisión. Y hay mucha gente lastimada por eso, hay mucha gente dañada por eso. Déjenme cerrar con esto, por favor. Tener claridad en la visión espiritual sobre el llamado que Dios nos llamó nos va a permitir permanecer fieles. Ahora, sin una visión espiritual, las emociones nos mostrarán no nos mostrarán el panorama completo, nos ocultarán parte de esta verdad. Ese Jesús diciendo estas palabras, ¿por qué les hablo y no entienden? Les hablo y no comprenden. Y no lo estoy diciendo esto para ustedes, sino que cuando nosotros pasamos las cosas por las emociones, la gente se abraza a costumbres más emocionales que a una vida espiritual. Están abrazados a costumbres, a formas. Oh, yo no me puedo ir porque como extraño a mis hermanos. Hermano, hay un momento que el Señor nos llama y nosotros nos tenemos que parar, poner de pie y caminar y marchar. Se terminó. Hay que hacerlo. Si estás pasando una situación difícil en tu familia, tenés que levantarte y esta misma pregunta, ¿qué le vas a decir al Señor? Por favor, ayúdame, ya te ayudó. Solo que no lo viste, solo que no lo vimos. Ya nos ayudó, ya liberó todo lo que tenía que liberar. Ya, por favor, levante su mano un segundo. Vamos, muchachos, siento como que esto aquí necesita algo. Lo percibo en mi espíritu. Hay un sentir de muerte operando en tus emociones todo el tiempo. Hay un sentir de muerte operando en el corazón. Por eso van y vienen, se levantan y vuelven a caer. Pero se va a terminar esto en el nombre de Jesús. Están, van, vienen. Hoy se sienten con ganas de ser generosos. Pastor, ¿qué necesita? Tome, acá está todo, tiene todo. Y mañana no tenemos su corazón, que es lo más importante. No, pastor, cuente conmigo. Vamos. No hay problema. Por favor, libérese de mí. Haga de cuenta que no existo. Soy lo más importante. No soy lo más importante. Es tu llamado, es Dios, es lo que Dios te habló. Olvídese de mí, por favor. Quiero salir de la escena. Podemos fluir un segundito. Quiero salir de la escena. Olvídese de mí. No, pastor, le prometo. No me prometa a mí. Hable con Dios. Entienda lo que Dios le llamó a hacer y hágalo. Y entonces lo va a disfrutar usted, lo voy a disfrutar yo, lo va a disfrutar los hermanos. Porque no disfrutamos de la promesa un pastor. Pastor, tranquilo, no se preocupe, yo me ocupo. Y después no hay problema. No importa si no lo podés hacer, porque mejor es que no te comprometas, que comprometiéndote lo dejes pasar, porque eso demuestra lo que gobierna tu corazón. Usted y yo tenemos que aprender a no responder a las emociones, sino responder al Espíritu. Entonces, dicen las Escrituras, se oyó una voz del cielo que decía: yo lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Y cuando la gente decía: wow, esto fue un trueno, no, es un ángel, wow, Él pone las cosas emocionales en su lugar. Dice: señores, la voz que ustedes escucharon hablando de mí no fue por mí. Escuche, porque en medio de esta tristeza de muerte, yo sigo sabiendo que soy hijo de Dios. No estaba hablando por él, estaba hablando por ellos. Estaba hablando para que ellos recuerden que Dios lo había llamado y que Él había dado a su Hijo y que Él había hablado por los profetas. Wow. Vamos, adora al Señor un momento ahí donde estás, antes de irnos de este lugar. Solo quiero recordarle lo siguiente: ¿dónde se oyó la voz de Dios? En medio de la aflicción. ¿Dónde se oyó la voz de Dios? En medio del dolor. ¿Dónde se oyó la voz de Dios? En medio del dolor, en medio de la tristeza, de muerte, en medio de la angustia. Así que cuando hay gente pasando por tristeza y dicen: Dios no me habla, Dios no me dice, señores, Dios habló en medio del dolor y confirmó quién era su Hijo. Y Dios habla en medio del dolor y confirma quiénes son suyos. Por eso en esta noche usted tiene que, de alguna
a celebrar a Dios y dejar de dar vueltas y de entender que este llamado es inamovible, que esa cruz no será doblegada jamás, que este espíritu de vida que Dios ha derramado por medio de su muerte y de su resurrección, no hay diablo que lo pueda detener, no hay religión que lo pueda detener. Usted puede levantar sus manos sin culpa porque la gracia lo ha limpiado. Aleluya. Aleluya. No podemos dejar de mirar. ¿Cuándo será el día de tu alegría? ¿Por qué estás esperando mañana? ¿Por qué estás esperando el año que viene? ¿Por qué estás esperando en la promesa de un hombre? Cuando venga el profeta, cuando venga el pastor, cuando me ore el pastor, Cristo está en ti, el Señor está en ti. No podemos dejar de... No le entregues al dinero lo que hace el Espíritu Santo. No le entregues a los hombres lo que hace el Espíritu Santo. No le entregues a un esposo o a una esposa lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. No es la iglesia en la que estás, ni la iglesia en la que ibas. Es su voz. Es su voz que te guía toda la verdad. Es su voz que rompe los velos, que los quita. Es su voz que arranca de raíz. Vamos, ¿cuándo lo pueden celebrar en esta noche? Tanta gente reunida en este auditorio un miércoles. No es casual. No podemos dejar de exaltar a aquel que allí venció. Aleluya. No podemos dejar de mirar. Decimos basta a esa depresión. Decimos basta a esa angustia. Decimos basta. Le ponemos un fin. Hablamos palabra de Dios. Anunciamos el año favorable del Señor. Tus hijos te pudieron haber dado vuelta la cara. Tus nietos se habrán olvidado de ti. Pudiste haber perdido lo más preciado. Pero Dios sigue siendo el Dios de tu salvación. Dios sigue siendo el Señor que gobierna y pone las cosas en su lugar. Levántese y profetice. Levántate y profetiza la voz de Dios en tu generación. Levántate y profetiza. No podemos dejar de mirar. Confiamos en Dios. Adoramos a Dios. Y si Dios en esta noche tiene que hacer un milagro contigo, con los que están conectados en la transmisión, lo va a hacer, porque a Dios no le importa. A Dios no le importa cuán difícil sea para tu mente. Si Él lo quiere hacer, nadie, absolutamente nadie lo va a detener. Nadie. Si Dios dice, hoy tus hijos comienzan a caminar en mi camino, nadie lo puede detener. Si hoy Dios dice, vas a conocerme como nunca antes, me conociste y me voy a dar a conocer, nadie lo va a detener. Nadie. Dios sigue siendo Dios.